Mi nombre es Marcelo José Melero y les doy la bienvenida a esta actividad docente a distancia del curso de Medicina A, año 2020, de la Sexta Cátedra de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, dedicada a la tromboembolia venosa. Los objetivos de la misma son presentar la epidemiología y los factores de riesgo de la tromboembolia venosa, identificar los mecanismos biopatológicos responsables de esta enfermedad y reconocer los síntomas y signos de la tromboembolia venosa y mostrar las pruebas objetivas que permiten confirmar su diagnóstico. El término tromboembolia venosa designa a una enfermedad vascular frecuente que tiene dos cuadros clínicos de presentación. El más frecuente, que representa las 2/3 partes de los casos, es la trombosis venosa profunda. Este cuadro clínico es la manifestación de la coagulación de la sangre en el interior de las venas, habitualmente en el territorio iliofemoral, pero puede presentarse en cualquier otro territorio venoso profundo. La coagulación intravenosa es la consecuencia de un aumento en la producción local de trombina, cualquiera sea el mecanismo que la desencadene. El 30% restante de los casos de tromboembolia venosa viene a la consulta por una embolia pulmonar, que es la manifestación clínica de la obstrucción de una o más arterias en el territorio arterial de la circulación pulmonar por una embolia originada en la fragmentación de un trombo distante en las venas profundas de los miembros inferiores que llegó a través de la circulación pulmonar e impactó en una de sus arterias. Los cuadros agudos de tromboembolia venosa pueden a veces curar con secuela. En el caso de la trombosis venosa profunda, la reorganización y recanalización del trombo determina un daño irreversible en las válvulas del sistema venoso y favorece el reflujo. Esta condición se presenta en un 20 a 60% de los enfermos y en el lapso de aproximadamente 2 años hace que aparezca un síndrome posttrombótico. En el caso de la embolia pulmonar, la organización de los émbolos determina una remodelación obstructiva de la circulación arterial pulmonar con un aumento de la presión. En un 4% de los enfermos y habitualmente a partir del año del episodio embólico agudo, puede desarrollarse una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Esta enfermedad, sin un adecuado tratamiento médico y sobre todo quirúrgico, es inexorablemente mortal. Otros datos que fundamentan que la trombosis venosa profunda y la embolia de pulmón son dos cuadros clínicos de la misma enfermedad son los siguientes. El 70-90% de las embolias de pulmón están originados en una trombosis venosa profunda, habitualmente localizada en los miembros inferiores. Además, los pacientes que tienen una trombosis venosa profunda tienen una embolia pulmonar silente hasta en un 51% de los casos. Finalmente, ambos cuadros clínicos comparten los mismos factores de riesgo, tienen un tratamiento similar y la presencia de uno de ellos hace inmediatamente pensar al médico que el otro también puede estar presente. La tromboembolia venosa es una enfermedad recurrente. La tasa anual de recurrencia al suspender los anticoagulantes
es variable y oscila entre aproximadamente 3 al 11% de los casos. Es 4 veces más alta en los varones y los factores que aumentan el riesgo de recurrencia son haber padecido una trombosis venosa profunda proximal, tener cáncer o el antecedente de un episodio previo de tromboembolia venosa. Como ya dijimos, la tromboembolia venosa es una enfermedad vascular frecuente. La incidencia es de 1 a 3 casos cada 1000 personas de la población general y por año. Esta incidencia aumenta hasta 7 casos por cada 1000 personas de la población general en el subgrupo de aquellos que tienen más de 70 años. La tromboembolia venosa es una enfermedad difícil de diagnosticar. Un estudio que evaluó las autopsias de los pacientes fallecidos en un hospital general demostró que la incidencia de embolia de pulmón no sospechada alcanzaba el 12% de los casos. Además, en el paciente internado, la embolia de pulmón habitualmente es fatal, el episodio que precipita la muerte del enfermo hasta en un 83% de los casos. En un estudio observacional retrospectivo de cohorte que evaluó aproximadamente 18.000 enfermos, se demostró que la frecuencia y la incidencia de la tromboembolia venosa en el Hospital de Clínica José de San Martín era 0,92% y 0,40% respectivamente. Además, la incidencia más alta se encontró en los enfermos internados en la unidad del Departamento de Medicina, que era significativamente más alta que la de aquellos internados en los departamentos quirúrgicos del hospital. Desde el punto de vista biopatológico, la tromboembolia venosa es una enfermedad multifactorial, de la que participan factores de riesgo o predisponentes que son hereditarios y o adquiridos. Hace aproximadamente 150 años, Rudolf Virchow, un patólogo alemán, estableció que la activación del endotelio vascular, el éstasis venoso y la hipercoagulabilidad eran factores predisponentes para desarrollar esta enfermedad. Estos 3 elementos, conocidos en la bibliografía como tríada de Virchow, a pesar del tiempo en que fueron enunciados, mantienen actualmente su vigencia. Y de los 3, se considera que la activación endotelial es el factor de riesgo predominante. Cuando la presencia de estos factores de riesgo genéticos y ambientales puede ser identificada por el médico, la tromboembolia venosa se llama provocada y constituye el 70% de los cuadros clínicos. Estos factores de riesgo pueden ser temporarios o reversibles, como la cirugía, los traumatismos, la inmovilización, el consumo de anticonceptivos orales, el reemplazo hormonal y el embarazo, y pueden haber estado presentes 6 semanas y hasta 3 meses antes del diagnóstico. La presencia de estos factores de riesgo temporarios o reversibles hacen que la tromboembolia venosa tenga una tasa de recurrencia baja, aproximadamente el 3% por año, cuando se suspenden los anticoagulantes. Otras veces, la tromboembolia venosa provocada es debida a factores de riesgo irreversibles, como el cáncer o una trombofilia hereditaria. En estos casos, la tasa de recurrencia después de suspender el tratamiento con anticoagulantes es alta y supera el 10% por año. Finalmente, hay pacientes con tromboembolia venosa
en la que no pueden identificarse factores genéticos y o ambientales que hayan aumentado la susceptibilidad a padecer esta enfermedad. En estos casos, la tromboembolia venosa se llama no provocada, idiopática o espontánea y representa el 30% restante de los cuadros clínicos. Estos enfermos tienen, al suspender los anticoagulantes, una tasa alta de recurrencia de la enfermedad que habitualmente es superior al 10% por año. Algunas características del cuadro clínico permiten sospechar que existen factores de riesgo genéticos o hereditarios involucrados en el mismo. En primer lugar, el antecedente de familiares, sobre todo familiares de primer grado, que hayan tenido tromboembolia venosa. La tromboembolia venosa recurrente o con riesgo de muerte, la presencia en territorios anatómicos inusuales, como por ejemplo una trombosis venosa profunda en el miembro superior, como se ve en la imagen, y en el caso de las mujeres, los antecedentes obstétricos con abortos múltiples y o prematurez. Un registro internacional comunicó que la mortalidad de la tromboembolia venosa a 3 meses del episodio agudo es 17.4%. Esta mortalidad tiene una particularidad. El 93% de los pacientes que van a morirse por una embolia de pulmón lo hacen durante las primeras 2 horas y media que siguen al episodio inicial. En los pacientes adultos internados en el Hospital de Clínica José de San Martín de la Facultad de Medicina de la UBA, se encontró que la mortalidad por cualquier causa en aquellos que tenían tromboembolia venosa era 19%, significativamente más alta que la mortalidad por cualquier causa de los internados que no tenían tromboembolia venosa, que era de 8.2%. Se ha demostrado que los factores de mal pronóstico son la edad superior a 70 años, la insuficiencia cardíaca izquierda y o la hipotensión arterial sistólica, la hipoquinesia ventricular derecha, que aumenta hasta 3 veces el riesgo de morirse, la enfermedad pulmonar crónica, el cáncer y el tener taquipnea en el momento del diagnóstico. En este segmento de la presentación vamos a analizar la estrategia de evaluación diagnóstica para confirmar objetivamente la presencia de una tromboembolia venosa. La evaluación diagnóstica más sensible y específica de un episodio de tromboembolia venosa es invasiva y los procedimientos considerados como el patrón oro son la angiografía pulmonar por cateterismo y la flebografía ascendente. Se debe tener en cuenta que estos estudios, además de ser invasivos, son costosos, habitualmente no están disponibles cuando el médico los necesita y finalmente parece poco razonable iniciar la evaluación diagnóstica de una tromboembolia venosa con procedimientos invasivos si se tiene en cuenta que solamente va a ser documentada o diagnosticada en 1 de cada 4 pacientes evaluados. En la angiografía pulmonar por cateterismo que presentamos se observa un área de falta de relleno en la rama derecha de la arteria pulmonar correspondiente a una extensa embolia de pulmón. Por los argumentos presentados anteriormente, la evaluación diagnóstica de elección en un paciente en el que se sospecha una tromboembolia venosa es inicialmente no invasiva y consiste
en la adecuada interpretación de los síntomas y los signos, la estratificación del riesgo de padecer la enfermedad y la realización de estudios complementarios que permiten un diagnóstico objetivo de la misma. Los síntomas y signos más comunes que sugieren el diagnóstico de una trombosis venosa profunda son el dolor, que habitualmente el paciente refiere a lo largo del trayecto de la vena trombosada, y un edema asimétrico que se extiende desde la raíz del muslo hasta el pie. Otras manifestaciones de la obstrucción del retorno venoso son los cambios de coloración en la piel y la dilatación de las venas superficiales. La trombosis venosa profunda puede ser frecuentemente una enfermedad asintomática. Finalmente, se debe tener presente que la anamnesis y el examen físico tienen un valor limitado en los enfermos en los que se sospecha una trombosis venosa profunda, y que en un grupo de 1.325 enfermos en los que se tenía esta sospecha, la prevalencia de la enfermedad fue 29%. Los síntomas y signos de la embolia de pulmón reflejan cabalmente la biopatología de esta enfermedad. La embolia de pulmón genera una situación en donde hay áreas de pulmón muy bien ventiladas que no tienen perfusión y en consecuencia se altera el intercambio gaseoso. Además de el efecto mecánico que genera la obstrucción de los pequeños vasos pulmonares, se liberan sustancias vasoactivas como consecuencia de la embolia que producen vasoconstricción y que colaboran a incrementar la resistencia vascular pulmonar. Como consecuencia de esta alteración de la ventilación-perfusión, hay hiperventilación alveolar, aumenta la resistencia al flujo aéreo porque también hay broncoconstricción y disminuye la compliance pulmonar. Estas alteraciones biopatológicas repercuten en el ventrículo derecho, que está preparado para manejar una sobrecarga de volumen, pero que responde mal a la sobrecarga de presión y tiende a claudicar. A continuación, vamos a presentar los síntomas y signos más frecuentes que se encontraron en una población de 1.880 enfermos que tuvieron el diagnóstico de embolia pulmonar objetivamente confirmado. El síntoma más común es la disnea, que está presente en aproximadamente la mitad de los enfermos y que es la consecuencia de la alteración de la ventilación-perfusión. Hasta un 40% de los enfermos puede tener un dolor pleurítico que aparece en aquellos que han tenido un infarto de pulmón con inflamación pleural. Y 1 de cada 4 enfermos con embolia de pulmón tiene signos de una trombosis venosa profunda. Menos frecuentes son la tos, el dolor subesternal, la fiebre, la hemóptisis y el síncope. Otros enfermos pueden tener ansiedad y sudoración, cianosis, taquicardia, hipotensión arterial o shock cardiogénico y signos de insuficiencia del ventrículo derecho. Como en el caso de la trombosis venosa profunda, se debe tener en cuenta que la embolia pulmonar puede ser asintomática. Las claves para diagnosticar una embolia de pulmón son básicamente 3: el comienzo agudo de los síntomas, la presencia de hipoxemia y una semiología pulmonar
que habitualmente es normal. El examen clínico, además de sospechar la embolia de pulmón, también puede establecer clínicamente la gravedad de la misma a través de la presencia de shock o hipotensión arterial, entendiendo por tal una presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio o la caída de la presión arterial sistólica de 40 o más milímetros de mercurio en un lapso de 15 minutos, siempre que esta alteración hemodinámica no esté causada por una arritmia reciente, sepsis ni hipovolemia. Los pacientes que tienen shock o hipotensión arterial son pacientes de alto riesgo de mortalidad, que en estos casos habitualmente supera el 15%. Si esta alteración hemodinámica no está presente, el paciente con embolia de pulmón tiene bajo riesgo de morir, habitualmente menos del 3%. El electrocardiograma es otro componente de la evaluación diagnóstica no invasiva. El hallazgo más frecuente es la taquicardia sinusal, que es absolutamente inespecífico. También pueden encontrarse test negativas en la cara anterior del corazón de B1 a B4, como en el electrocardiograma que presentamos, que son la manifestación de una sobrecarga ventricular derecha. Y también el S1Q3T3 o patrón de McGinn-White, que indica la sobrecarga ventricular derecha, pero ninguno de estos signos es específico de embolia de pulmón. La radiografía de tórax raramente muestra signos característicos de una embolia pulmonar. Los más significativos son el signo de Westermarck, que pone de manifiesto la oligoemia pulmonar. En la radiografía que presentamos, el pulmón derecho tiene mucha menos vascularización, muchas menos líneas vasculares que el pulmón izquierdo, y por eso aparece como si tuviera más aire, más negro. El otro signo característico es la joroba de Hampton, una opacidad en cuña que aparece por encima del diafragma y que habitualmente corresponde a un infarto de pulmón. El tercero es el signo de Paglia, que designa al agrandamiento de la rama derecha de la arteria pulmonar por aumento de la presión en la circulación arterial pulmonar. Se objetiva cuando la rama derecha tiene más de 1,6 centímetros en cualquier lugar de su recorrido. Estos hallazgos radiográficos, cuando los correlacionamos con un centellograma de perfusión, vemos que indican que en esos territorios falta la circulación pulmonar. La medición de los gases en sangre y el estado ácido-base son otros componentes de la evaluación no invasiva de una embolia de pulmón. Si bien la embolia de pulmón puede presentarse sin alteraciones en esta prueba complementaria, es habitual que el paciente tenga hipoxemia, hipocapnia y alcalosis respiratoria. Los biomarcadores cardíacos no sirven para diagnosticar embolia pulmonar, pero sí indican la gravedad de la misma. El aumento de la concentración de troponina y del péptido natriurético tipo B o su precursor son marcadores indudables de que la embolia de pulmón ha tenido una repercusión significativa en el ventrículo derecho. En este punto de la evaluación diagnóstica no invasiva, si nos limitamos al análisis de los factores de riesgo, los síntomas y los signos, las alteraciones electrocardiográficas, de los gases en sangre y de la radiografía de tórax, es probable que
podamos identificar numerosas anormalidades que son inespecíficas y de poca sensibilidad para el diagnóstico de tromboembolia venosa. En consecuencia, y con la intención de realizar un diagnóstico objetivo de esta enfermedad, es necesario agregar a los elementos de evaluación anteriormente presentados los que siguen. En primer lugar, estratificar clínicamente el riesgo que tiene cada paciente individualmente considerado de padecer una tromboembolia venosa, y otros estudios complementarios como la medición del dímero D y algunas técnicas de imagen. Las más frecuentemente solicitadas son la ecografía de las venas de los miembros, habitualmente de los miembros inferiores, y una angiografía pulmonar realizada con un tomógrafo computarizado multicorte con contraste intravenoso. Es habitual que estos pacientes también sean estudiados con un ecocardiograma y en algunos casos es válido analizar la posibilidad de solicitar una centelleografía de ventilación-perfusión. La estratificación del riesgo que tiene cada paciente de padecer una tromboembolia venosa es un juicio clínico que el médico realiza basado en su experiencia. Los médicos jóvenes, menos experimentados, pueden recurrir a la cuantificación de este riesgo utilizando alguno de los puntajes disponibles. De estos, por su simplicidad, yo prefiero el puntaje de Wells, que se basa en síntomas y signos que uno puede encontrar al lado de la cama del enfermo sin recurrir a ninguna prueba de laboratorio. Son 7 elementos: signos clínicos de trombosis venosa profunda, un diagnóstico alternativo menos probable que embolia de pulmón, el antecedente de embolia de pulmón o de trombosis venosa profunda, una frecuencia cardíaca central superior a 100 latidos por minuto, el antecedente de cirugía o inmovilización hasta las 4 semanas previas al episodio agudo, la presencia de hemóptisis y de un cáncer en actividad. Cada uno de estos elementos, cuando está presente, se cuantifica con un punto. El diagnóstico de tromboembolia venosa es improbable, según el puntaje de Wells simplificado, con un valor de 0 a 2 puntos. En cambio, con 3 o más, este diagnóstico es probable. Esta estratificación clínica del riesgo de padecer una tromboembolia venosa es un punto fundamental a partir del cual se basan las decisiones de los estudios complementarios que vamos a utilizar para confirmar la presencia de la enfermedad, como veremos a continuación. La concentración sérica del dímero D, cuando está por encima de los valores de referencia, que son 500 o menos nanogramos por mililitro, medido por una prueba ELISA o derivado, es un marcador fehaciente de fibrinolisis endógena e indica al médico que ha habido una malla de fibrina, consecuencia de una trombosis, que ha sido fragmentada por los mecanismos fibrinolíticos del organismo. Los motivos anteriormente expuestos hacen que la concentración del dímero D aumente en prácticamente la totalidad de los pacientes que tienen tromboembolia venosa, haciendo de esta una prueba muy sensible. Sin embargo, como muchas otras condiciones, como el hábito de fumar, el embarazo y el puerperio, el cáncer, los traumatismos,
la etapa posoperatoria inmediata también pueden aumentar la concentración del dímero D, hacen que esta prueba sea escasamente específica para el diagnóstico de tromboembolia venosa y tenga un valor predictivo positivo bajo. Teniendo en cuenta que es altamente improbable que la concentración del dímero D sea normal en un paciente con tromboembolia venosa, lo que nos interesa en la práctica clínica es el valor predictivo negativo muy alto de esta determinación. Por su altísimo valor predictivo negativo, que casi llega al 100%, una concentración por debajo de 500 nanogramos mililitro de dímero D es útil para descartar la tromboembolia venosa en el servicio de emergencia, no para confirmar su presencia, y en un subgrupo de pacientes en donde la estratificación clínica del riesgo de padecer esta enfermedad hace que el diagnóstico sea improbable. La ecografía de las venas de los miembros inferiores es un procedimiento altamente sensible y específico para el diagnóstico de una trombosis venosa profunda, siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes. La trombosis venosa profunda debe ser aguda y sintomática y el trombo debe estar ubicado en las venas popliteas o una vena proximal a esta. Mostramos las imágenes de una ecografía Doppler color de los vasos de los miembros inferiores. A la derecha se observa la arteria femoral izquierda de alto flujo con un contenido de color rojo. A la derecha la vena poplitea izquierda con un flujo bajo que aparece de color azul y la luz parcialmente ocluida por un trombo que se individualiza con la flecha. El Doppler y el color agregan poco a la ecografía por compresión e indudablemente encarecen el procedimiento diagnóstico de una trombosis venosa profunda. La sensibilidad de la ecografía de las venas de los miembros inferiores es insuficientemente baja para el diagnóstico de una trombosis venosa profunda proximal si ésta es asintomática y para el diagnóstico de una trombosis venosa profunda distal, con la particularidad en este último caso que en un 30% de las trombosis venosas profundas distales que no dan embolia de pulmón, el trombo tiende a extenderse a las venas proximales que sí pueden justificar un episodio embolígeno pulmonar. ¿Qué hacer entonces cuando se sospecha una trombosis venosa profunda y la ecografía es normal? Aproximadamente un 4% de estos enfermos tienen una trombosis venosa profunda. La recomendación es realizar una medición del dímero D. Si el dímero D es negativo, es decir, que está dentro de los valores de referencia, no hay que hacer ningún estudio complementario. Si el dímero D es positivo, se recomienda repetir la ecografía a los 7 días. Aproximadamente un 1% de los pacientes progresa. Si la segunda ecografía es normal, el riesgo de tromboembolia venosa es inferior al 1% en un lapso de 3 meses, que es el mismo riesgo que tendría un paciente de padecer tromboembolia venosa que ha sido evaluado con métodos invasivos y no se pudo diagnosticar objetivamente la enfermedad. La angiografía pulmonar, realizada por tomografía computarizada multidetectores y opacificación arterial, es una técnica de imagen que ha modificado la estrategia diagnóstica de la tromboembolia venosa en las últimas décadas.
En la angiografía pulmonar por tomografía que estamos mostrando, se observan múltiples imágenes de falta de relleno en el interior de diferentes arterias de la circulación pulmonar correspondiente a embolias. La segunda parte de un estudio emblemático en la bibliografía de la tromboembolia venosa, el PAIO-PET-2, puso de manifiesto que la angiografía pulmonar, utilizando una tomografía computarizada multidetectores, en este caso 4 detectores. Hay que tener presente que en la actualidad los equipos tienen 64 a 320 detectores, tenía una sensibilidad para el diagnóstico de tromboembolia venosa de 83% y una especificidad del 96%. Sí, durante el mismo estudio y sin necesidad de agregar más material de contraste intravenoso, se hacía una venografía por tomografía computarizada para diagnosticar una probable trombosis venosa profunda. La sensibilidad del estudio tomográfico aumentaba a 96%. A pesar de estos buenos resultados de la angiotomografía pulmonar como único procedimiento diagnóstico, puede no tener la suficiente sensibilidad para excluir una embolia de pulmón en aquellos enfermos que tienen una probabilidad clínica alta de padecer la enfermedad y el valor predictivo negativo es 60%. El ecocardiograma transtorácico, sobre todo aquel que es realizado en el punto de cuidado del enfermo, en el servicio de emergencia y por el médico emergentólogo, tiene la posibilidad de descubrir anormalidades frecuentes hasta en un 80% de los enfermos que tienen una embolia de pulmón. Las anormalidades son de tamaño del ventrículo derecho, que tiende a dilatarse como consecuencia de la sobrecarga de presión a la que es sometido. La dilatación ventricular derecha en la embolia de pulmón tiene una sensibilidad de 50% y una especificidad del 98%. El segundo dato es alteraciones funcionales del ventrículo derecho, lo que se llama signo de McConnell, por el cual la punta no se contrae y la parte media de la pared ventricular lo hace normalmente. Estas alteraciones del tamaño y de la función del ventrículo derecho se asocian con una mayor mortalidad. Sin embargo, el ecocardiograma transtorácico raramente puede confirmar el diagnóstico de embolia pulmonar por la visualización de los émbolos. La realización de un ecocardiograma transtorácico en el punto de cuidado del enfermo no invalida la necesidad de realizar este estudio posteriormente por un cardiólogo y complementarlo con un ecocardiograma transesofágico. En esta secuencia presentamos las imágenes de lo que se llama coágulo en tránsito, una de las pocas situaciones en las que el ecocardiograma transtorácico confirma el diagnóstico de embolia de pulmón por la visualización de la masa embolizada. El signo del coágulo en tránsito se observa en aproximadamente un 4% de las embolias pulmonares y se acompaña por el volumen grande de la masa embolizada de una mortalidad alta entre 27 y 45%. En la primera imagen, la flecha muestra en la cavidad auricular derecha una masa que se acerca al plano valvular, se introduce en el ventrículo derecho y sigue su camino hacia la arteria pulmonar, donde seguramente va a generar una obstrucción anatómicamente significativa. La centellografía de ventilación-perfusión
fue, hasta la década del 80, la única técnica de imagen no invasiva disponible para confirmar o excluir el diagnóstico de una embolia pulmonar. Posteriormente, su utilización bajó de manera considerable por el impacto positivo que tuvo en la estrategia diagnóstica la incorporación de la angiografía por tomografía computarizada. Actualmente, la indicación de la centellografía de ventilación-perfusión está revalorizándose en un intento de evitar la exposición a las radiaciones y los potenciales efectos adversos del contraste iodado. La exposición a las radiaciones de un centellograma de ventilación-perfusión es significativamente más baja que la que provoca una angiografía por tomografía computarizada. En este centellograma se observa en la imagen de la derecha, correspondiente a la fase de ventilación, y en la posición antero-posterior, que la distribución del gas marcado con sustancia radioactiva e inhalado tiene una distribución homogénea en ambos pulmones. En la imagen de la izquierda, correspondiente a la perfusión, se observa que áreas normalmente ventiladas del pulmón derecho no tienen perfusión en la zona que marca la flecha y aparentemente correspondiente al lóbulo superior derecho. Este desbalance o mismatch entre la ventilación y la perfusión es diagnóstico de una embolia de pulmón. Los resultados de un centellograma de ventilación-perfusión deberían interpretarse solamente utilizando estas tres categorías. El centellograma es normal, el centellograma es de alta probabilidad o el centellograma es no diagnóstico. Un centellograma normal no tiene defectos de perfusión y excluye el diagnóstico de embolia de pulmón. El centellograma de alta probabilidad es diagnóstico de embolia de pulmón y tiene un defecto o más segmentarios o más grandes de perfusión con ventilación normal, o dos o más defectos subsegmentarios que abarcan más del 75% de un segmento con alteraciones de perfusión y ventilación normal. Todas las demás alteraciones que puedan identificarse corresponden a un centellograma no diagnóstico, porque va a haber defectos de ventilación y perfusión que no reúnen los criterios de alta probabilidad. El centellograma de ventilación-perfusión nos permitirá un diagnóstico de certeza, entendiendo por tal es normal y excluye la embolia de pulmón o es de alta probabilidad y la confirma en apenas un 40% de los casos. La radiografía de tórax puede reemplazar satisfactoriamente a la centellografía de ventilación y la coincidencia con esta es del 88%. El valor predictivo positivo de una falta de correlación entre la ventilación y la perfusión centellográfica es del 86%. En los pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica no debería solicitarse esta técnica de imagen, porque raramente es normal y los centellogramas de alta probabilidad en estos pacientes no superan el 5%. La medición de biomarcadores cardíacos como la troponina, el BNP o NT-proBNP no sirven para hacer el diagnóstico de una embolia de pulmón, pero sí son necesarios para estratificar el riesgo que tienen los pacientes con una embolia pulmonar aguda. De esta manera, la troponina cardíaca o el aumento de la concentración de la troponina cardíaca TOI
es indicador de injuria miocárdica y el aumento de la concentración del BNP o NT-proBNP es un indicador de disfunción del ventrículo derecho como consecuencia del aumento de las presiones arteriales en la circulación pulmonar. A continuación, presentaremos la forma en que se utilizan los elementos de una evaluación no invasiva en la tromboembolia venosa. Partimos por la clínica, por los síntomas y los signos del paciente. El médico sospecha que éste padece una embolia pulmonar. No tiene shock ni hipotensión arterial. El primer paso, como siempre, es estratificar clínicamente el riesgo de padecer esta enfermedad. Si, por la experiencia del médico o por la utilización de algún puntaje de riesgo, el diagnóstico de embolia de pulmón es improbable, la recomendación es solicitar una prueba en sangre, la medición del dímero D por ELISA o algún derivado de alta sensibilidad. Si el resultado es negativo, esta combinación excluye el diagnóstico de tromboembolia venosa y en esta categoría probablemente estén contemplados un 30% de los enfermos en los que se sospecha la enfermedad. Estos pacientes no deben ser medicados porque tienen una baja incidencia de padecer tromboembolia venosa, inferior al 1%, en un seguimiento de 3 meses, la misma baja incidencia que tendrían si la enfermedad hubiera sido excluida utilizando procedimientos invasivos. Si en el mismo marco de referencia clínico la medición del dímero D da un resultado positivo, en estos casos se recomienda estudiar la circulación pulmonar para confirmar o excluir el diagnóstico de embolia de pulmón, habitualmente con una angiotomografía pulmonar. El paciente en el que se sospecha una embolia de pulmón no tiene shock ni hipotensión arterial, pero en este caso la estratificación clínica del riesgo indica que es probable que padezca una embolia pulmonar. En primer lugar, en este caso no debe realizarse la medición del dímero D. Esta prueba solamente encarece la estrategia diagnóstica y no modifica las decisiones de cómo estudiar al enfermo, que en este caso consisten en analizar nuevamente la circulación pulmonar para confirmar o excluir el diagnóstico de embolia pulmonar. Otra estrategia diagnóstica válida en este caso es comenzar la evaluación con una ecografía por compresión de las venas de los miembros inferiores, habida cuenta que hasta un 50% de los enfermos con una embolia pulmonar tienen una trombosis venosa profunda demostrable. También es una buena alternativa realizar una ecografía de las venas de los miembros inferiores por compresión en aquellos enfermos que tienen contraindicaciones para una angiotomografía pulmonar, como la insuficiencia renal, alergia a las sustancias de contraste, embarazo, mieloma o paraproteinemia. Estos enfermos también pueden ser estudiados con una centelleografía de ventilación-perfusión si se quiere evitar la exposición innecesaria a las radiaciones, como los enfermos jóvenes, especialmente mujeres, o nuevamente cuando existen contraindicaciones para realizar una angiotomografía pulmonar. Cuando el paciente en el que se sospecha una embolia pulmonar tiene shock o hipotensión arterial, el procedimiento diagnóstico de elección es realizar una ecocardiografía transesofágica para demostrar signos de sobrecarga ventricular derecha en un ambiente controlado, habitualmente una unidad de cuidados especiales.
Raramente esta técnica de imagen permite confirmar la presencia de trombos, pero facilita el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que pueden dar un cuadro clínico similar, como la disfunción valvular aguda, el taponamiento cardíaco, la disección aórtica y o un síndrome coronario agudo. Siempre que esté inmediatamente disponible, se debe realizar una angiografía pulmonar por tomografía computarizada o por cateterismo.